Marplatense y de Radio Mitre, para que los vayan ubicando. También está con nosotros Alejandro Saavedra, quien es instructor nacional de seguridad vial. Fernando Po, doctor en psicología, investigador del CONICET, trabaja e investiga sobre la problemática vinculada a la psicología aplicada al tránsito. Y está también con nosotros el fiscal de delitos culposos, Pablo Sistoldi. Gracias, Sistoldi. Gracias a los cuatro por estar aquí. Vamos a tratar entre todos de llegar a alguna idea, de tratar de pensar el por qué hoy vivimos en una ciudad donde habitualmente, recurrentemente, encontramos informaciones luctuosas acerca de lo que ocurre con el tránsito en la ciudad de Mar del Plata, donde parece estar tan naturalizado el mal comportamiento, donde parece estar naturalizado el hecho de que cada uno se maneja sin pensar en qué le puede pasar al otro, en la manera de conducirse en el tránsito de la ciudad de Mar del Plata. Hablamos de fenómenos multicausales, hablamos también de mecanismos de control. Graci Muñoz, arrancamos por algún lado. ¿Están todos los mecanismos de control como para que la gente pueda tener bien en claro cuáles son los límites a la hora de conducirse en el tránsito? Mire, nosotros, buenos días primero, Sí. estamos trabajando intensamente, incluso a raíz de lo que ha pasado, hemos puesto en práctica el sábado pasado, y ahora lo vamos a volver a poner, trabajo con las distintas áreas, no solamente municipales, sino provinciales y nacional. Y de hecho, el problema más grave que tenemos es en la costa, así que vamos a trabajar intensamente en ese sector con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Agencia Nacional de la Provincia, Policía Local y Prefectura. Así que están todas las alertas encendidas de parte de la Dirección General de Tránsito para poder evitar y no tener males mayores como lo que venimos viviendo, ¿no? Nosotros siempre hablamos que el mecanismo, digamos, la cuestión punitiva es el final de un proceso, ¿no? Que tiene que haber educación, tiene que haber formación, tiene que haber reglas claras, y bueno, al final de todo eso estarán los mecanismos punitivos. ¿Está, y le pregunto a Alejandro Saavedra, están los sistemas que hagan que la gente sepa lo que tiene que saber y que luego se evalúe que tiene toda la información correcta a la hora de empezar a conducir? Sí, nosotros pensamos, buenas tardes, nosotros pensamos que la gente sabe lo que tiene que hacer, que no es ajeno al común de la gente la información que recibe a través de la norma de tránsito. Lo que sucede es que la interpretación que se hace de la norma de tránsito en función de cómo digamos, la plasmo en la conducción diaria difiere muchísimo, porque por la conveniencia, por un montón de cuestiones que hacen a la falta de ser solidario con el otro en la vía pública, a la falta de comprensión de las dificultades que le puede acarrear el hecho de, bueno, lo debe ver Miguel a diario, estacionar mal un vehículo, estacionarlo en la Ochava, claro, estacionarlo en la senda peatonal, reclamos que no tendrían que existir el día de hoy, porque pensamos que la información está. Lo que sucede es que la gente no la aplica en la vía pública. Los sistemas de otorgamiento de la licencia de conducir se han ido perfeccionando en función de esta cuestión que tiene que ver con la información y la herramienta que se le brinda a la gente para que salgan informados y con el mayor conocimiento posible a la vía pública. Los exámenes son bastante exhaustivos, se dividen en un montón de clases de licencias de conducir que antes no estaban, pero seguimos partiendo de la base de que la concientización vial en la vía pública o la falta de criterio a la hora de conducir un vehículo deja mucho que desear, y especialmente este último tiempo, como nombrabas recién, en la ciudad de Mar del Plata. Ahí entran otros factores, y ahí lo sumamos a Fernando Po, desde la psicología, porque evidentemente si están las reglas claras, la gente sabe lo que tiene que hacer, están los mecanismos punitivos también disponibles, aún así hay una palabra, me parece, que atraviesa todo esto, que es la desconsideración. Es que no me importa que le vaya a pasar al otro. ¿Cuáles son estos factores que influyen, que hace que la gente finalmente a la hora de conducirse se maneje como si no le importara que hay otros alrededor que pueden verse afectados por el accionar que uno lleva adelante? Sí, bueno, yo en primer lugar por ahí me gustaría incorporar un elemento que es importante, que es que hay que pensar en el transporte, que en realidad el tránsito no es más que un sistema de transporte, un sistema vial, de manera sistémica. Entonces creo que hay algunos elementos que se mencionaron ya, que son el control, la educación, el comportamiento, pero que todo eso trabaja en conjunto.
Y también trabaja en conjunto con otro elemento más, que es el sistema de transporte en sí mismo. Estacionar en La Ochava, que fue un ejemplo que se dio, yo diría que la variable por ahí de desconsideración, no sé si nunca evaluamos nada por el estilo, pero creo que tiene mucho que ver con el tipo de sistema de transporte que tenemos, que está basado o prioriza el vehículo particular. Entonces, si vos tenés una cantidad de vehículos tan grande como hay en la ciudad de Mar del Plata, que tengo entendido que el año pasado o el anterior, la última estadística que leí, había alrededor de cada 4 personas 2 vehículos, o sea, sería un vehículo cada 2 personas. Vos tenés un contexto donde no te alcanza el espacio, entonces obviamente vas a estacionar donde puedas. Después hay un elemento importante, y es que hay variables que van más allá de la educación o del conocimiento. Como decía, no me acuerdo el nombre ahora, el colega de licencia de conducir, Alejandro, como decía Alejandro, la gente tiene el conocimiento, y sí, el conocimiento está. De hecho, hay investigaciones que se hacen no solo en Mar del Plata, o sea, el problema no es solo en Mar del Plata, es un problema mundial. Cuando investigás cuánto sabe la gente o en qué medida la educación influye en el comportamiento o en mejorar el comportamiento, los resultados son muy bajos. O sea, la educación está bien, es importante, pero tener la información no implica comportarse de acuerdo con la información. Entonces ahí tenés otras variables. Tenés algunas donde el control tiene un rol importante para evitar que ocurran cosas negativas, pero también podés tener otras medidas, no solo sanciones, podés tener premios, por ejemplo, para favorecer algunos comportamientos, y tenés que tener en cuenta algo que me parece muy importante cuando pensás en un sistema de transporte, y es que los seres humanos somos propensos al error o a cometer errores, ya sea voluntaria o involuntariamente. Entonces, para que vos puedas pensar en la reducción de los siniestros o en mejorar los comportamientos, tenés que tener en claro esa visión. Y vos tenés que, como sistema de transporte, tenés que dar las condiciones para que ese error se exprese lo menos posible. Y si se expresa, tenga las consecuencias más bajas o menos negativas posibles. Muchas veces se habla, o tal vez sea parte de esa sabiduría popular que muchas veces se equivoca, pero se dice, no, la cuestión es la dureza de las penas, ¿no? En Inglaterra no son todos buenos, pero sí, cuando pasa un peatón, el auto no se detiene a cero, le hacen una multa severísima y le quitan el carnet de conducir. Si ocurre un accidente con una víctima fatal, bueno, esa persona va presa, tiene una pena durísima. Y entra otro aspecto que tiene que ver con la cuestión judicial que aparece luego de los delitos que surgen, los delitos culposos que surgen a partir de accidentes de tránsito. Y ahí está la intervención de la justicia. Digo, la dureza de las penas, ¿será también un camino, es un camino para mejorar la situación? Creo que depende de los casos, ¿no? Sobre el tema de las penas hay demasiada discusión y a veces hay que tratar de pasar en limpio. En primer lugar, lo que podemos sí decir es que en otros países hay penas por delitos de peligro, es decir, actos en el tránsito que generan peligro, y acá, salvo el tema de las picadas, no existe ese tipo de delitos, con lo cual tendríamos una barrera adicional, si tuviéramos eso bien regulado, para evitar que el peligro se concrete. Igualmente, acá sabemos que hay gente que en los grupos de WhatsApp eluden los operativos, es decir, la conducta violatoria de la ley es bastante complicada. Sí. En la Argentina, en nuestra sociedad de hoy, la anomia es muy fuerte. Como estructural. El tema de las penas y las penas ejemplares puede tener un efecto interesante en algunos casos y en otros no. ¿Por qué? Bueno, acá tenemos un psicólogo que nos puede decir lo que es el fenómeno del chivo expiatorio, pero si lo que estamos tratando de regular son justamente conductas que se van reiterando, patrones de conducta, lo que hace la pena ejemplar es poner todo lo malo en una persona y nosotros seguimos manejando igual. A mí casualmente vino un abogado contando un conocido caso que me dijo, bueno,
Yo también manejo, dice, es terrible que yo, pero bueno, yo también manejo a 180 en la ruta. Claro. Es un abogado de víctimas. Sí. Yo lo que le contesté, bueno, yo no me excuso, como diciendo, si a vos te toca un hecho así, te voy a agarrar yo a vos como fiscal. Pero está esa idea. Entonces, ¿qué sucede? Al que le tocó, por esas cuestiones del azar, zafar de un hecho terrible, la ley no le hace nada, y al que cayó en un hecho también, a veces por cuestiones del azar, porque pueden ser milésimas de segundo, Sí. que una Cambie persona todo. cruza, o puede ser centímetros de diferencia que haga que un auto vuelque o no vuelque. Bueno, estamos volcando todo en la responsabilidad individual, y yo creo que lo importante en ese sentido es que el control legal se efectúe sobre la mayor cantidad de personas, no sobre uno que sea víctima o blanco de una sanción. Se ha estudiado eso, que en economía se estudia, en lo que se trata de la propensión al riesgo o la aversión al riesgo. La posibilidad de una sanción inmediata desalienta una conducta. En general, digamos, al que se maneja con el sistema de estímulo o incentivo y desincentivo, el que tiene esa mentalidad de calcular, es la posibilidad de una sanción inmediata lo que Lo hace desalienta esa insistir. conducta, claro. En general, hay que ver otro sector, que es el sector juventud. También podríamos ver acá que la amenaza de sanciones a veces no es el factor motivacional más importante en un joven que no prevé esas cosas. Capaz que matar a un amigo es algo que lo llega a hacer pensar. Llevar a alguien sin casco atrás de la moto. Capaz que eso lo hace reflexionar, decir, bueno, mirá, podemos matar a alguien que queremos. Entonces, no es todo sencillo, subimos las penas, no es así, no es magia, no hay magia. Quien está hablando es el fiscal de delitos culposos, Pablo Sistoldi. El tema es complejo, como decíamos, multicausal. Hablábamos de las penas, hablamos de la formación, hablamos de las motivaciones o los factores psicológicos que influyen también en esta cuestión, las penas, la dureza o no de las penas. Y el tema se complejiza, muchas veces se apunta a los jóvenes también como el principal grupo de riesgo, por un lado, pero también el que lleva adelante las conductas más desaprensivas, ¿no?, que luego derivan en los accidentes, sobre todo en los accidentes fatales. Evidentemente quien conduce, te pregunto a Alejandro, quien conduce, salvo que sea una persona, digamos, alterada en sus sentidos, no es una persona que esté buscando provocar un accidente fatal, pero tal vez en sus conductas está llevando al extremo todos los riesgos y la peligrosidad. En la formación de esos conductores, ¿cómo uno hace para poderle transferir esa potencialidad de daño que puede llegar a tener en sus conductas? Bueno, nosotros cuando hablamos de seguridad vial, especialmente en el grupo que nos ocupa, que es al cual más apuntamos, que es este grupo joven, que es de los conductores principiantes, apuntamos mucho a la percepción del riesgo, a la posibilidad cierta de que si haces tal o cual cosa te va a pasar lo otro. Claro. Esta función que tiene que ver con la percepción del riesgo en el aumento de la velocidad, en las consecuencias de ese aumento de la velocidad, en la disminución de la velocidad, en la propensión que tienen los chicos a no respetar normas. Claro. Nosotros si desaprueban un examen, por ponerte un ejemplo, diario si se quiere, desaprueban un examen, tienen que volver a los 30 días. Cuando nosotros les decimos que están desaprobados los chicos, lo primero que nos dicen, bueno, me obligás a conducir sin licencia. Claro. Como si eso fuera un castigo hacia el Estado, que ellos se manejen sin licencia de conducir durante 30 días en la vía pública. Y en realidad la guía es totalmente lo contrario. Si no estás capacitado, no podés conducir. Claro. Digamos, partiendo de la base de que la licencia de conducir no es un derecho adquirido, sino es una obligación de una imposición de determinadas conductas que tenemos que reunir con parámetros médicos, legales, de exámenes teóricos y prácticos para la obtención de ese fin que es la licencia de conducir. Digamos, trabajar sobre la percepción del riesgo es muy importante en esos casos y especialmente en los jóvenes para demostrarle en hechos concretos
que hay una consecuencia en sus actos y eso nos parece importante. Fernando, ¿querés agregar algo en Sí. cuanto a la percepción del riesgo? Sí, porque surgió el tema del el grupo de jóvenes, interesante lo que decía Pablo, lo que dice Alejandro también, sobre los jóvenes, sobre el chivo emisario, sobre el joven como grupo de riesgo y a su vez como tomador de riesgo. ¿Sí? Por un lado son grupo de riesgo porque son los que sufren la mayor cantidad de siniestros, es la principal causa de muerte para jóvenes entre 18 y 29 años, es un siniestro vial. Claro. Más allá de cualquier otra posibilidad de enfermar. Y aparece el tema de la percepción del riesgo o de la atracción hacia el riesgo. Claro. Y ahí hay algo interesante y es que hay que ser cuidadoso en la forma en que se le informa a los jóvenes dónde hay riesgo. Porque hay una atracción, de alguna manera, por variables psicológicas, biológicas, en parte psicológicas, culturales, están todas juntas, donde el grupo de jóvenes o los jóvenes en general sienten atracción hacia el riesgo. Entonces, si vos le indicás o le mostrás dónde hay riesgo, posiblemente lo vaya a ir a buscar ahí. Si vos le decís, esta es una norma que podés transgredir, va a ir a transgredirla. De hecho, como yo mencionaba por ahí al principio, sin querer aburrir con estudios, en otros comportamientos de riesgo también sucede lo mismo, se trata de prevenir. Entonces se habla sobre riesgos de adicciones, ciertos comportamientos como sexo sin protección. Bueno, Sí. cuando se hace eso, cuando muchas veces sucede que el resultado es paradojal, se trata de educar para evitar el riesgo y cuando se mide el comportamiento de los jóvenes que son educados o un programa de concientización, el riesgo en lugar de disminuir aumenta. O sea, van a ese comportamiento. Entonces ahí hay variables como, no sé, la búsqueda de sensación, la búsqueda de riesgo, que son variables psicológicas, que requieren de otro tipo de intervenciones. A mí me parece, en realidad conozco algunos programas, proyectos, hay países donde la licencia de conducir para jóvenes es graduada, ¿sí? Gradual, el otorgamiento de la licencia es gradual. No es un proceso de sí o no, es un proceso de mientras tanto, para decirlo de alguna manera. Pasás una serie de exámenes, como por ahí se pasan ahora, y tenés tenés un permiso que es condicional. Tenés un permiso para manejar durante una cantidad de tiempo en ciertas condiciones. Por ejemplo, podés manejar como joven y principiante solamente de día y acompañado. Claro. Por un adulto, Claro. por un alguien mayor que vos que va a Claro. ser responsable. Pasada esa cantidad de tiempo, pongamos un año, tenés que pasar otros exámenes y demás, y te habilitan, y no tenés que haber tenido faltas, etcétera, etcétera, y te habilitan a conducir de noche, Claro. pero acompañado. Claro. Y recién después de cierta cantidad de tiempo te habilitan a conducir solo. Y además, la edad en la que se otorga la licencia es más alta. Ahora Claro. otorgamos la licencia a los 18 años. Hay experiencias en las que se otorga la licencia a los 21 años. Ese tipo de proyectos, ese tipo de programas, tienen, cuando son evaluados, una reducción en la siniestralidad. Y me parece que son políticas que son interesantes en la medida que se deja de pensar en la idea de un chivo expiatorio, Claro. un chivo emisario, y se agrega otro elemento más, bueno, una política de otorgamiento, y ahí por ahí aparece lo de la idea de que la licencia es algo difícil de acceder. Claro. Y- Que acá no está esa sensación de que es algo como muy difícil de tener y de mantener. También hay sistemas de puntos, ¿no? Donde uno puede ir perdiendo puntos en la medida que va llevando adelante acciones peligrosas. Ahora, Miguel, para poder poner en práctica cualquiera de estas modalidades hay que reforzar incluso aún más los mecanismos de control. ¿Está la capacidad para poder hacerlo? La respuesta que ustedes tienen, digo, cuando se profundizan las acciones de control, ¿la siniestralidad baja? Sí, totalmente. Sí, totalmente. Yo creo que el control es la base fundamental de evitar accidentes, más allá de la educación y todo lo que hacen para que no haya accidente, ¿no? Pero cuando nosotros, incluso los hospitales nos dicen a nosotros cuando Tránsito está haciendo controles de alcoholemia, baja notablemente el ingreso de heridos al hospital. Así que los controles se tienen que
siempre en el lugar donde está el control, donde está el problema. Como, Claro. como el problema que tenemos ahora es la costa. Nosotros estamos abocados pura y exclusivamente a la costa porque el problema lo tenemos con los jóvenes Ujú. que van a esos lugares a divertirse, pero bueno, después viene la música, viene el alcohol, viene la picada y ahí es donde tenemos que estar. Así que si nosotros profundizamos los controles en esos sectores, indudablemente van a bajar notablemente los accidentes. Doctor, quería aportar Sí, algo. yo desde la experiencia, dos cositas. Desde la experiencia, dos sectores más, o tres o cuatro situaciones más. Una, los giros a la izquierda en avenidas, Ujú. que generan infinidad de hechos automoto o camioneta-moto. Sí. Es algo terrible y nadie le da demasiada Importancia, Otro es el tema de la prioridad del peatón cuando se gira. Ujú. Tenemos casos de colectivos, de camiones que han matado gente, ancianos, y la prioridad del peatón tendría que ser lo Sí, que no se siempre, negocia. Si claro. uno parte de ahí, que es el momento en que hay que reducir más la velocidad y decir, bueno, la ley protege al más débil, no a cualquiera, sino al más débil, si partimos de ahí, quizá es más fácil acomodar el resto de las cosas. Es decir, bueno, protegemos primero a los que más lo necesitan. Y el tercer punto que me interesa desde la cuestión de la prevención es que estamos en una ciudad donde hay mucha gente sin licencia. Ujú. Entonces, ¿cómo se previene eso en los barrios donde es fácil tener una moto, sea bien habida o mala vida, donde se maneja en ciertas condiciones de precariedad? ¿Y cómo llega esa información a esos lugares? Porque si todo depende del régimen de licencias, hay un importante sector que muchas veces o en determinados contextos socioeconómicos puede ser creciente, que quedó fuera de todas esas campañas. Chicos que terminaron la primaria y con suerte Ujú. y que están andando en una moto a los 15, 16, 17 años en los barrios. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Porque son víctimas también. Claro. Más allá de Claro. todo. Y después el otro punto que tiene que ver con la seguridad, o que es la post-seguridad. ¿Qué pasa con los que padecieron una situación de victimización en un caso de estos? Bueno, es terrible. Es terrible, es devastador para una familia. Ujú. Y ahí sí, cuando uno habla de las penas, desde el punto de vista no de prevenir, sino desde el punto de vista de una respuesta, la respuesta de la ley penal es una respuesta que es muy escasa en muchos casos. Nosotros trabajamos con una herramienta que es la ley. Ujú. No podemos adaptar la ley a las necesidades de cada persona, porque Claro. eso lo dicta el Congreso de la Nación, es otro poder, trabajamos con la división de poderes, pero me parece que como sociedad, cuando hablamos de estos problemas, la seguridad vial son personas de carne y hueso. Ujú. Y las víctimas de la inseguridad vial, como dijo la otra vez un abogado en un juicio, dijo, la inseguridad, esta es la verdadera inseguridad, dijo. Claro. Uno tiene miedo de que le maten a la salida de la casa por un robo, pero en realidad hay que ver qué pasa cuando cruzamos la calle. Fernando, ¿No? querías aportar algo. Sí, que está un poco en línea con algo que dijo Pablo sobre jóvenes andando en moto o bueno, el tema de los jóvenes que andan por la costa después de salir de un bar. Yo creo que hay algo que tiene que ver también con lo que dije al principio, que es una mirada sistémica sobre el transporte, y es que el tema de las alternativas de Ujú. movilidad. Ujú. El que anda, el joven o la persona adulta que anda en una moto, con o sin carnet, posiblemente anda en esa moto porque es más barato andar en moto que andar en colectivo, y por otro lado andar en moto es más eficiente para él Claro. que andar en colectivo o en otro transporte público. Es más eficiente porque posiblemente es un medio más flexible, porque Claro. los recorridos de los colectivos desde hace muchos años no cambian y son radiales y van siempre hacia el mismo lugar, porque el transporte, si uno piensa, es caro y no es bueno. O sea, no hace falta decir mucho, pero los colectivos de Mar del Plata van llenos de gente parada. Ujú. El automovilista tiene que usar cinturón de seguridad, Ujú. pero el colectivo no tiene cinturón de seguridad y la gente viaja parada. Entonces, Pablo en un momento decía, bueno, no ocurren de milagro otros problemas. De hecho, no ocurren de milagro. El día que choque un colectivo contra otro colectivo, o sea, no va a morir una persona, por ahí mueran muchas. Entonces, eso me parece que es la política, es una política global, no tiene que dar una alternativa. Lo mismo a los jóvenes que van a los bares. Ujú. O sea, la costa de Mar del Plata es casi una pista de carrera. Ujú. O
¿sí? El lugar donde ocurrió el incidente de hace unos días, es una pista de carrera. Tiene una sola vía, o sea, tiene una sola mano, es ancha, si no hay controles, está todo dispuesto para que el error que yo mencionaba por ahí hace un rato ocurra, porque somos propensos al error, los jóvenes son propensos a la búsqueda de riesgo, el alcohol tiene efectos sobre el psiquismo de muchas maneras. Por un lado, a nivel cognitivo, ¿sí? A nivel de las capacidades cognitivas necesarias para manejar, se ven reducidas, ¿sí? Tiempos de reacción, percepción de las distancias, la visión periférica se reduce, pero también tiene efectos sobre los sistemas inhibitorios. O sea, la inhibición disminuye, entonces es más fácil tener comportamientos de riesgo. Si a eso le agregás el contexto de la nocturnidad, claro, y que hay un factor de fatiga, de sueño, que también afecta las condiciones fisiológicas y psicológicas, tenés un menú de situaciones que van a derivar seguramente en un siniestro. Ahora, la opción ahí es un sistema de transporte distinto. Buscar alternativas. Desalentar. Desalentar, con esto por ahí cierro para darle lugar a otro. Desalentar, lo mismo que con la moto. O sea, vos tenés que tener opciones alternativas al vehículo individual, que ese vehículo, el auto, como vehículo individual, es el que está, y la moto es el que está asociado a la mayor cantidad de siniestros. Entonces vos tenés que pensar en alternativas para el usuario vulnerable, como dijo Pablo, el peatón, el ciclista, y cómo generás las condiciones ambientales para que las cosas no sucedan y la culpa no sea del individuo, ¿sí? Porque siempre culpamos a uno al que se ve involucrado, pero cualquiera de nosotros podría haberse involucrado. La culpa no tiene que ser del individuo, tiene que haber condiciones que favorezcan que ese error no se emita. Hablando de condiciones que hacen que el error esté más cerca o más lejos, se tiró sobre la mesa el tema del alcohol. Y bueno, es un tema de debate. Hace más o menos 2 semanas el intendente municipal anunció que iba a hacer todo lo posible por lograr que hubiese tolerancia cero en el consumo de alcohol en conductores. Tiro el tema sobre la mesa, ¿quién lo quiere tomar? ¿Hay que propender al alcohol cero en los conductores o es un factor más pero no el único? ¿Quién quiere arrancar? Yo creo Miguel. Que sí, tiene que ser alcohol cero. La verdad que es una iniciativa muy interesante. No puede ser que un vehículo de carga, un vehículo de transporte tenga 0,0 y un vehículo particular tenga el máximo permitido 0,50. Así que yo creo, y es más, creo que es necesario, tiene que ser cero. Si no fuese así, ¿cambiarían las cosas? Digo, con 0,5 o con 0. Yo lo que creo que en todo esto, por eso hay que mirar las cosas desde 2 planos. Desde el plano de una víctima que padece una situación así, hablar, no sé si es la palabra fríamente, pero y descomponer los problemas no sirve. Desde el punto de vista de lo que es la prevención, lo que hay que mirar es cuántos casos con alcohol entre 0 y 0,50 se presentan y cuál es el riesgo que representa eso. Y por otro lado, creo que también el otro punto es cuál es la capacidad del Estado de controlar eso. Pero digo, a mí me parece que el tema pasa por hacer un análisis más frío, un poquito más detenido. No digo ni que sí ni que no, porque realmente no tengo la información suficiente, pero me parece que habría que investigar si entre 0 y 0,50 se genera una determinada cantidad de hechos riesgosos. Y sí, por ahí una persona tomó una copa de vino mientras cenaba y eso no afectó sus sentidos. Me parece que la tendencia a reducir cada vez más el consumo de alcohol previo es deseable que el Estado promueva. Lo que sí me parece que hay que avanzar juntos con todos los factores de riesgo, con los más destacables y con toda la estrategia de control, las sanciones. Por ejemplo, hay una sanción que el otro día la estábamos hablando en la Fiscalía. La sanción de arresto. La sanción de arresto está prevista en la ley de tránsito. Entonces, si uno ve una infracción sumamente grave y hay un procedimiento que es un poco más rápido que un procedimiento penal y por suerte o por milagro no hubo una desgracia, bueno, le metemos un arresto a alguien que pierda algunos días de trabajo o que se pierda una materia
en la facultad, Ujú. ¿no? Que pase un poco de vergüenza en la familia. Lo mismo el tema bueno, habría que ver el tema de los automóviles, pero buscar sanciones que sean eficaces y que duelan en el momento, y no esperar, como a veces la justicia necesita por cuestiones investigativas, no esperar que a los 4 años Claro. se dicte una sentencia. Miguel, ¿querías aportar algo Bueno, respecto al tema? Quería agregar una estadística que todavía no es la, porque ha variado en estos días, ¿no? Sí. De lo que va del año, se hicieron 9.919 controles de alcoholemia. De esos 9.900, 1.281 fueron positivos. O sea, personas Más que de tenían- 0,50. No llegaron a 0,50. Positivo. Positivo. No positivo, claro. Exactamente. No punitivo, y claro. 664 punitivos. Sí. O sea que pasaron al máximo permitido. Mm. Ahora la pregunta es que, Sí. la verdad que yo no la sé, de estos 1.200 que tienen alcohol en sangre, ¿han tenido algún accidente? Claro. Sí, yo por eso, ¿Decir? yo lo que he visto no he visto tantos. Tantos. Por lo general en los hechos, lo que he Claro. visto es arriba Sí. de 1. Claro. Cuando hay hechos que son tremendos, Sí. por lo general arriba de 1. Y ahí tenemos otro problema también en el área, sobre todo en el área penal, que es cuando por algún motivo X, no pudo tránsito, generalmente se lo llama y cuando puede estar, a veces tenemos problemas con policía científica Ujú. para tomar el alcohol directamente en sangre o en orina. Claro. Y si ese examen se hace 4, 5 o 10 horas después, Sí, ya pierde sentido. se perdió toda posibilidad. Y el tema de todo lo que es tóxicos es un tema que también habría que explorar, porque sería mucho más caro el control. Claro. Y habría que ver. La cuestión es más compleja que solo el consumo de alcohol, digamos, muchos factores. Bueno, Fernando también La hacía automedicación, referencia, bueno, la sueño, automedicación. hay muchos otros factores que también complejizan. Digo, si uno se pone, digamos, en absoluto en ese plan, habría que considerar muchísimas variables. Si uno trabajó todo el día y está muy cansado, a lo mejor está más afectado que alguien que se tomó una cerveza. Fernando. Bueno, sí, la fatiga puede tener resultados similares a consumir alcohol o a ciertos niveles bajos de alcohol Claro. en sangre. Yo por ahí quería aportar algo con el debate sobre la tolerancia cero, que puede ser deseable. Me parece interesante el hecho de que sería bueno contar con estadísticas claras acerca de en qué medida hay niveles de alcohol que se involucran con accidentes, o sea, cuáles. O sea, creo que decir tolerancia cero en un contexto donde hay un accidente de alguien que está alcoholizado tiene un efecto social y un impacto. Pero creo que nuevamente es volver por ahí sobre el individuo y no sobre la política global de transporte. Un ejemplo y algo a pensar con el tema de la tolerancia cero. Mar del Plata establece la tolerancia cero, pero el partido de acá, ¿cómo es? Bueno, Santa Clara es el partido Sí. de la costa. Mar chiquita. Mar Mar Chiquita. Chiquita. Mar Chiquita no, y Balcarce tampoco. Ujú. ¿Cómo controlamos? Porque hay algo que es importantísimo en el tránsito, en el tránsito, y es que estamos hablando de seres móviles Claro. que van y vienen de un lugar Claro. a otro. Es dinámico. Es dinámico. Entonces ahí hay cómo controlamos, cómo punimos o cómo establecemos el criterio para medir. Y ahí hay cosas que tienen que ser claras como mensaje social también. El conductor tiene que tener un mensaje claro, social. La persona que va a conducir, si en un lugar es 0, en otro 0,5, en otro. Entonces ahí es necesario pensar en políticas nacionales, como se ha hecho o entiendo que se hace, que es que haya una licencia nacional de conducir. Tendría que haber, hay una ley nacional, bueno, tendría que haber cierta claridad en ese sentido. Yo por ahí en la parte legal me pierdo, ¿no? Sí. Pero sí es claro que no podés, en una ciudad no es un lugar cerrado. Y no es un Sí, sí, lugar sí, cerrado. sí, sí, O sea, claramente. la normativa tiene que ser clara y el tema de lo que es sustancias psicoactivas es complejo, y el tema del alcohol es complejo, y ahí hay variables sociales complejas que también interfieren, me parece. Alejandro, te veía escuchar con atención. Sí, a ver, es muy interesante hablar del alcohol en función de la conducción, pero quería aportar una cuestión que no estamos teniendo en cuenta. Me parece que desalentar a la gente a especular
con cuánto tomo para que no me dé alcoholemia positiva, es un punto importantísimo a tener en cuenta. Y en ese punto en especial, digamos, la fundamentación de la ordenanza o de la ley que queremos bajar en alcohol cero, esta formulación que quiere hacer el intendente municipal, nos parece un punto importantísimo a favor, en función de los controles que hace Miguel, de los siniestros que recibe Pablo, o de cualquier ecuación que podamos hacer en función del ordenamiento del tránsito. ¿Por qué? Porque la gente sigue especulando. Claro. Hoy día estamos especulando cuánto vamos a tomar. Nosotros hacemos todos los meses cursos de manejo defensivo para gente reincidente en alcoholemias positivas. Yo lo decía la otra vez en un programa, en un colega de ustedes, tenemos turnos tomados hasta agosto. Claro. Y la gente cuando estamos en los cursos, después de haber pagado su multa, después de haber estado a las 15 horas, nos termina diciendo, en muchos casos, ¿cuánto tengo que tomar para que no me dé positivo? Claro. Entonces, digamos... No entendió. No aprendiste nada. No, más allá de no entender, Es voluntario. claro, no es voluntario. El curso no es Sí. voluntario. El curso no es voluntario. Sí, sí. Pero más allá de entender o no entender, lo grave es que sigamos pensando en eso, sigamos pensando en especular hasta cuándo tengo que tomar para, más allá de que lo hagan o no lo hagan, y muchos lo deben hacer, Sí. Para zafar. para zafar, exactamente. Lo importante acá es que no te agarren. Tenemos casos, digamos, muy nombrados en nuestra ciudad, que quieren esquivar un control policial y se transforman en una tragedia. Y lo importante es zafar. Lo importante es que no me agarren con el control de alcoholemia. Lo importante es que no me secuestren el vehículo, que no me hagan el control. Sí. Lo demás no importa. Parece como que siempre descargamos la responsabilidad en el Estado, ¿no? El que tiene Sí. que venir a controlarnos, que tiene que venir a ponernos las multas, pero la responsabilidad de los individuos queda de lado, y también incluso la responsabilidad de las empresas, de los negocios, de los restaurantes, de los boliches. Digo, siempre nos sacamos de encima las responsabilidades individuales, como que necesitamos un Estado paternalista que nos venga a decir lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Hasta a veces se pide, ¿no? Marcame el límite, el final, hasta dónde Mano dura, dicen. Claro, pero digo, eso en algún punto... Mano dura, pero que a mí no me Sí. toque. ¿Cómo? Exacto. Mano dura, pero que a mí no me No me toque. agarre. Claro, para el otro. Claro. Digo, Lo que sucede ¿cómo es que hace una siempre sociedad para hay apropiarse de una- eso? La evaluación que las personas hacemos en términos de nuestro comportamiento y del comportamiento ajeno es distinta. Ujú. Claro. Entonces solemos evaluar nuestro comportamiento con parámetros bastante positivos y el comportamiento ajeno con parámetros bastante negativos. Claro. Entonces siempre es más fácil poner la culpa afuera. El Estado tal vez no tiene que ser paternalista, pero tiene que generar las condiciones para que ciertas cosas no ocurran. Ujú. No sé, yo voy a poner un ejemplo. Holanda tiene un sistema de transporte que es, yo diría que es ejemplar. Holanda y quizás algunos países europeos. El sistema de transporte holandés tiene un principio que es el de la seguridad sostenible. Y lo están desarrollando desde la década del 70 y siguen trabajando en eso. Ujú. Y tiene varios principios. Uno de los principios es separar el transporte por función y por tamaño, en términos de infraestructura. ¿Sí? Entonces hay vías que se van separando para el transporte de carga, para el transporte individual, el transporte individual en auto o el transporte individual en bicicleta o caminando. Entonces se generan segregaciones espaciales. Eso reduce de alguna manera la interacción entre un vehículo que es un vehículo de carga o un colectivo y un vehículo más Claro. pequeño o una bicicleta. Asociado a eso, otro principio es el de la prioridad del conductor vulnerable, ciclista o peatón. Entonces, los sistemas de cruce, ¿sí? Cuando se cruzan vías, se diseñan pensando en las prioridades, Ujú. pero se ponen formas espaciales, ambientales, Claro, que generan el cambio. claro. O sea, el ambiente propicia o no propicia ciertos comportamientos. Claro. No es todo, yo creo que no es, la responsabilidad individual es importante, Sí. como vos decís, pero sabemos que por más que sea importante, que la Ujú. gente tenga información, que conozca las normas, que esté educada, yo creo que si le preguntamos a la mayoría de las personas cómo debe comportarse en el tránsito, todos saben, Ujú. sin embargo no lo hacen. Entonces cuando las personas no lo hacen, tenés que pensar en por qué no lo hacen y cómo haces para evitar que lo que no se hace tenga consecuencias. No tenemos mucho tiempo más, digo, pero ¿habrá posibilidad en Mar del Plata también de trabajar en esas condiciones ambientales que desestimen la posibilidad de accidentes de tránsito? ¿Se puede? Yo quería hacer una aclaración Sí. sobre algo que se está tratando de revitalizar, que es el Observatorio de Seguridad Vial.
una iniciativa que comenzó hace unos años, que convocó a distintas entidades. Nosotros desde la universidad y el CONICET en la búsqueda de información, el tema justamente de esto es darle sostén. Bueno, no somos Holanda, pero si empezamos ahora, claro, hay que ver qué pasa dentro de 40 años, pero tenemos que pensar eso, de acá, no en soluciones mágicas, sino decir, hoy vemos si solucionamos esto o mejoramos este índice. La dificultad de tener que trabajar en el corto y en el largo plazo a la vez, ¿no? Porque por un lado hay que trabajar, como trabaja Miguel, en el corto plazo, en resolver lo que pasa esta noche, pero por el otro también poder tener la visión para trabajar a largo plazo, que es donde están las soluciones de fondo, ¿no? Porque si no la otra es un parche, ¿no? Nada más. La iniciativa del observatorio era una iniciativa muy interesante que había convocado a distintos sectores. Estaba la Fiscalía, estaba la universidad y investigadores. Nosotros como el CONICET Universidad estaba el sector de salud, representado por el Hospital Materno Infantil, gente del Hospital Impersonal, estaba Policía Científica, Defensa Civil. Víctimas también estaban. Víctimas. Víctimas. Y nosotros de hecho colaboramos con en su momento lo que era no me acuerdo el nombre, Secretaría de Movilidad Urbana, en un estudio sobre uso de casco en la ciudad, y hicimos un trabajo que fue un informe de la municipalidad y una publicación académica también, y eso por algún motivo se discontinuó con el cambio de gestión. Claro. Y quedó como diluido. Lo mejor le podemos pedir a Miguel que le acerque al Se intendente está la idea de volver a activar. Se está volviendo, esa era la idea. Estábamos Quería hablando aclarar que Alejandro, desde la Dirección General de Transporte, están trabajando en las escuelas. Claro. Eso también es muy importante. Eso también es otro trabajo a largo plazo, ¿no? Es un trabajo a largo plazo. Y la Dirección de Tránsito va a trabajar en la calle, en la parte de prevención. Y quería agregar algo, reforzar lo que decía Alejandro, cuando le preguntaban cuánto tengo que tomar. Nosotros hace unas semanas atrás, un hecho, ¿no? Pusimos a disposición del juzgado una persona, un vehículo que tenía alcoholemia positiva punitiva. Hizo todo el trámite, lo retiró. A los 2 días volvió a caer igual. Con la diferencia que participó en un accidente de tránsito. Claro. Con 1,30 de alcohol en sangre. Entonces lo que decía Alejandro, ¿cuánto tengo que tomar? No tenemos más tiempo, estamos ya pasadísimos. Les tengo que agradecer muchísimo a todos haber tratado entre 4 de construir una idea en común. Me parece que el concepto es ese, ¿no? Esta es una cuestión multicausal, tiene múltiples factores. La solución no viene ni de un día para el otro, ni de un sector solo, sino que se construye también a partir de este tipo de encuentros donde se puede mirar una misma cosa desde puntos de vista muy distintos, y así es donde se construyen las cuestiones de fondo que hacen que a largo plazo se modifiquen las conductas que hacen que, o que puedan llegar a hacer que no tengamos que convivir con la problemática que estamos conviviendo en el día de hoy. Les tengo que agradecer de nuevo a los 4. Estuvo con nosotros Miguel Graci Muñoz, director de Tránsito Municipal, Alejandro Saavedra, instructor nacional de Seguridad Vial, Fernando Po, investigador del CONICET y Psicología Aplicada al Trabajo, y Pablo Gistoldi, fiscal de delitos culposos. Gracias a los 4 por haber venido. Estuvimos hablando de seguridad vial aquí en Palabras Cruzadas. Pasaron 6 minutos de las 4 de la tarde.